¿Sirven los métodos de antes para evangelizar ahora? ¿Qué es la nueva evangelización de la que tanto se habla? Hola, soy Paula Vega. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionera. Te encuentras en la asignatura de Misión. En los próximos minutos vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Veremos cómo la secularización ha ido cogiendo terreno en nuestro país y cómo eso nos ha obligado a realizar una reforma, una conversión pastoral. Profundizaremos también en la nueva evangelización, dándote algunas claves y tareas para llevarla a cabo. Y por supuesto, hablaremos de lo que es ser iglesia en salida. La conversión pastoral es un tema reciente en la teología, principalmente gracias a la aportación del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Nuestro pontífice nos ha recordado en numerosas ocasiones que una iglesia que se encierra en sí misma tiende a afectar seriamente a su comunión. Por eso, Francisco nos invita a comenzar un programa de revisión radical en la iglesia, desde la urgencia de la misión. Incluso va a utilizar las palabras reforma misionera para referirse a esta conversión pastoral. Ese llamado a la conversión proviene indudablemente de una realidad eclesial que quizás ha descuidado la misión durante demasiado tiempo. Para esta reforma es necesario no solo la conversión individual de cada hombre y cada mujer que aceptan esa tarea de la evangelización, sino también es necesaria la conversión comunitaria, que pueda reforzar la concepción grupal de la misión y además establecer nuevos caminos. Esta reforma va a suponer cambios que a veces son dolorosos. Debemos romper con la pastoral del mantenimiento, del siempre se ha hecho así, y ponernos en camino. De esta forma seremos capaces de penetrar en el diálogo fe-cultura de nuestra época para que el Evangelio se vaya arraigando mejor y que el reino se haga presente. Para implementar un nuevo modelo de evangelización que verdaderamente funcione, debemos promover la relación con el mundo y sus estructuras. Pero ¿cómo encontramos este mundo? Actualmente encontramos una situación irremediablemente de secularismo. El cristianismo sigue siendo, sí, la religión mayoritaria, con casi 2.400 millones de cristianos en el mundo. Además, continúa subiendo en los distintos puntos del planeta, especialmente e interesante el crecimiento exponencial que está teniendo, por ejemplo, en Asia. Sin embargo, en Europa y concretamente en nuestro país, esto no es así. En 1978 se recogía que un 90,5% de los españoles se declaraban católicos. En 2021, un nuevo estudio afirmó que había bajado al 55,4%. Pero de este porcentaje, tan solo un 10,6% practicaban. El resto ni siquiera iba a misa, aunque se consideraban creyentes. Podemos hablar entonces de una clara secularización en nuestro país. La secularización se define como un proceso mediante el cual la religión va teniendo cada vez menos peso y se van imponiendo en la sociedad posiciones más ateas o agnósticas. En definitiva, consigue que los ciudadanos cada vez sientan menos apego a la religión. ¿Y de dónde procede esta secularización? Solemos pensar que es fruto de la modernización cultural de un país. Pensamos que cuanto más avanzado están en un sitio, menos necesitan de la religión. Bien, esta explicación en realidad sería bastante incompleta, puesto que vamos a encontrar actualmente países desarrollados como pueden ser Estados Unidos, Canadá o incluso Australia, donde la religión sigue jugando un papel fundamental en los ciudadanos. Por tanto, el grado de desarrollo de un país no tiene por qué ser determinante en su grado de secularización. Más allá, por supuesto, de las causas históricas que la han producido, y es que eso es precisamente lo que ha ocurrido en Europa. Aquí se ha arrastrado una gran tensión durante siglos que tiene su origen en la Revolución Francesa, donde la Iglesia y el Estado comenzaron a separarse. Las fuerzas modernistas se posicionaron irremediablemente contra la religión y el laicismo, terminó convirtiéndose en casi una actitud antirreligiosa. Esta secularización, por supuesto, ha llegado a nuestros jóvenes. Hace 50 años, todos los jóvenes habían recibido en cierta forma una educación religiosa en casa. La problemática venía cuando ellos comenzaban a decidir por sí mismos, entonces nos encontrábamos en el punto de que no querían saber nada de la religión, pues lo veían como algo desfasado. En aquel momento la tarea que tuvo la Iglesia fue intentar darle la vuelta a la tortilla, es decir, mostrarles que esa fe que habían recibido desde casa se podía vivir y celebrar de otra manera.
De ahí surgieron las numerosas actividades para jóvenes a nivel diocesano, como los campamentos o también algunas nacionales e internacionales. Y ahora, hoy vemos que ni siquiera existe una tortilla a la que dar la vuelta, porque numerosos jóvenes no han tenido un mínimo de instrucción religiosa desde casa. Algunos incluso han recibido una visión negativa de la religión y concretamente del cristianismo. Por otro lado, uno de los problemas que más preocupa especialmente al Papa Francisco actualmente es lo que denomina un éxodo de cristianos bautizados. Y es que una gran cantidad de jóvenes que han recibido una educación religiosa, digamos, más o menos positiva, llega a un punto en el que deciden alejarse de la Iglesia. ¿Y por qué ocurre esto? El Papa Francisco opinaba que a veces la Iglesia ha fallado a la hora de ofrecer algo significativo e importante, incluso que se ha mostrado en ocasiones lejana a las necesidades e inquietudes de los jóvenes. Francisco anima a ser una Iglesia que no tenga miedo de entrar en el mundo de los jóvenes, a dialogar con ellos para poder entender cuál es el origen de esa aversión a la religión. Esto precisamente lo trabajó el Papa Francisco. Ya en Evangelii Gaudium invitaba a toda la Iglesia a ponerse a la escucha de los jóvenes. En uno de sus discursos también apuntó al hecho de que en la Iglesia se hablaba demasiado de los jóvenes, pero muy poco con ellos. No nos dejábamos interpelar por ellos. Por eso mismo Francisco decidió realizar una consulta en 2018 en Roma. Durante la reunión presinodal, el Papa escuchó directamente a los jóvenes y gracias a las aportaciones que ellos pudieron dar, se concretaron líneas de actuación que luego salieron publicadas en la exhortación apostólica Christus Vivit. Además, también ahora que se está produciendo el sínodo sobre sinodalidad, se nos recuerda constantemente la importancia de escucharnos unos a otros con empatía y sin juicios. Me pareció interesante un estudio de Kinnaman, donde entrevistó a jóvenes cristianos que se habían alejado de la Iglesia, preguntándoles cuál era el motivo para esa decisión. Entre los recogidos, los jóvenes afirmaban sentirse sobreprotegidos por la Iglesia, sentían que no les dejaban libertad. Es interesante, sin embargo, observar por un momento que muchos de nuestros jóvenes que conocemos y que no se denominan cristianos, más de un caso se están interesando, se encuentran sumergidos en algún tipo de espiritualidad. Horóscopos, piedras preciosas, llamadores de ángeles o incluso rituales. De alguna forma u otra, esos jóvenes están buscando el sentido trascendente de la vida. Están buscando a Dios, aunque no sepan ni quieran ponerle un nombre. Esto nos abre una puerta, una vía para empezar a trabajar. Por tanto, tenemos hoy en día un contexto de secularización, pero también de búsqueda de espiritualidad, de necesidad de ser escuchados y a la vez de sentirse libres. Con eso debemos aprender a movernos como catequistas para poder llegar a ellos. Y para hacerlo, debemos dejar atrás también todo lo que nos impide avanzar. Debemos salir de nuestro propio ego e inconformismo e inventar nuevos caminos, renovando esa pastoral. El mandato misionero que la Iglesia ha recibido del Señor resucitado ha ido asumiendo distintas formas y modalidades según los lugares, las situaciones y los momentos históricos. Hoy en día el anuncio del Evangelio se muestra mucho más complejo que en el pasado, pero la tarea confiada a la Iglesia permanece idéntica, igual que en sus comienzos. El Espíritu Santo, aquel que llenó de fuerza a los apóstoles abriendo las puertas del cenáculo e impulsándoles a la evangelización, es el mismo Espíritu que sigue guiando hoy a la Iglesia. Espíritu que además nos estimula para renovar el anuncio de esperanza que se dirige a todos. El Papa Francisco apuesta por una renovación pastoral que sea capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo, más que para la autopreservación. Que las estructuras se vuelvan más misioneras, que la pastoral sea más expansiva y abierta, que haya una constante actitud de salida y se favorezca así la respuesta positiva de todos, aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Para ello se va a hablar de un término muy conocido, nueva evangelización. El término nueva evangelización evoca la exigencia de una renovada modalidad de anuncio, sobre todo para aquellos que viven en un contexto como por ejemplo el actual, en el cual el desarrollo de la secularización ha dejado fuertes huellas también en nuestro país, países de tradición cristiana.
Este término fue acuñado por Juan Pablo II. Él decía que esta nueva evangelización debía ser nueva en sus métodos, en sus expresiones y en el ardor. A partir de ese momento lo mencionará en casi más de 300 veces en sus discursos, intentando poner a la Iglesia mirando hacia esa dirección. Sin embargo, Juan Pablo II no fue el primero en abrir esta línea en la Iglesia. Debemos remontarnos hasta Pío XII. Él irá dando algunos pasos para la renovación de la Iglesia, comenzando a tocar algunos temas de renovación eclesial y también incorporando el término tan usado actualmente, que es Iglesia como pueblo de Dios. Más adelante, Juan XXIII abrió las puertas para que penetrara lo que él llamaba la frescura del Espíritu. Y con eso convocó el Concilio Vaticano II, que supuso un antes y un después. El concilio invitó a leer los signos de los tiempos y a dialogar con el mundo mientras nos dejábamos guiar por el Espíritu. Tras la muerte de Juan XXIII, es Pablo VI quien continúa el concilio y además publicará una exhortación post-sinodal Evangelii Nuntiandi, con la que pretendía dar un impulso nuevo a la evangelización, sentando las bases que cogería Juan Pablo II para definir ese término concreto. Benedicto XVI sí dará algunos pasos más concretos en la praxis. Primero, creó un pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización, especialmente destinados a aquellos países donde la secularización era progresiva y existía, como él llamaba, un eclipse de Dios. Es con Francisco cuando la nueva evangelización ha adquirido realmente un gran impulso, pues todas sus enseñanzas y en definitiva el estilo de pontificado que está siguiendo va alineando progresivamente a la Iglesia con esta nueva forma de evangelizar. En Evangelii Gaudium, el Papa decía: cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Como vemos, la idea de la nueva evangelización ha madurado dentro del contexto eclesial y ha sido puesta en marcha a través de formas muy diferentes. Veamos cuáles han sido algunos métodos o enfoques principales que se han ido dando en esta nueva evangelización. Romper la inercia. Lo más importante de esta nueva evangelización es dejar atrás aquello que ya no funciona y ponernos en camino hacia nuevos métodos. Atención en esto, porque podemos llamar erróneamente nueva evangelización a algo que en realidad venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El anuncio del querigma. La palabra querigma proviene del griego querigma, que significa anuncio, proclamación. El querigma era una noticia llevada por un heraldo, es decir, por un emisario o mensajero. La palabra querigma en el ámbito eclesial pasó a hacer referencia al primer anuncio o a la primera predicación. El anuncio del querigma es de vital importancia porque la fe nace de una predicación, nos recordaba San Pablo. Y ese querigma es importante porque hay numerosas personas que conocen a Jesús de Nazaret, pero no conocen ni su evangelio ni su buena noticia. El querigma no se trata de hacer un resumen de quién es Jesús de Nazaret o qué ocurrió con él. Es contar qué mensaje de salvación nos trae, es decir, es proclamar la buena nueva. Es un alegre anuncio cuyo objetivo principal es despertar la curiosidad del prójimo para provocar el acercamiento al Señor y también el despertar de su fe. Testimonio de vida. Decía el Papa Francisco hace unos meses que no es tiempo de apologética, sino de testimonio. Tantas veces nos hemos empeñado en defender a Jesús y a la Iglesia que nos hemos olvidado de contarles cómo nos ha transformado la vida, cuál es la novedad que me ha aportado. El testimonio de vida atrae y a veces no hacen falta ni palabras. No se trata de estar todo el tiempo hablando de Jesús, sino de estar todo el tiempo siendo como Jesús. Ser reflejo suyo, que cuando nos miren le vean a Él. Se trata de ser sal y de ser luz para atraer y contagiar la alegría del Evangelio. Ten en cuenta que métodos hay tantos como el Espíritu suscita. No se debe nunca absolutizar un método ni tampoco menospreciarlo. En la diversidad está la riqueza de nuestra Iglesia. Ver, juzgar y actuar. Fue un método que surgió antes del Concilio Vaticano II, sin embargo tuvo su impulso cuando la Acción Católica General, la organización laical de la Iglesia, lo sumó a sus métodos como impulso de renovación eclesial.
En el ver vamos a analizar un hecho de vida para descubrir cuáles han sido las actitudes, pensamientos o valoraciones que surgen de ese hecho. Se buscan las causas, se analizan las consecuencias que pueden tener. En el juzgar vamos a tomar posición frente a ese hecho, mirándolo a través de la fe. Se puede tomar como referencia la palabra de Dios, algunos textos de los santos, documentos de la Iglesia, que nos puedan ayudar a discernir y a encontrar una postura cristiana ante esa situación. En el actuar, una vez realizado ese discernimiento, vamos a ver qué actitudes debemos cambiar o incorporar a nuestras vidas, transformados ya ahora sí por el Espíritu Santo. De esta forma se va a marcar un compromiso o un itinerario para la praxis. El plan de vida. De este método de ver, juzgar y actuar surge la revisión de vida cristiana, siguiendo estos mismos pasos. Para la revisión de vida podemos utilizar 4 categorías, que serían la espiritual, nuestra relación con Dios, personal, familiar, con nosotros mismos, nuestro trabajo, estudios, nuestra relación con la familia y también con nuestras parejas. Eclesial, a nivel de iglesia, comunidad, grupos, catequesis. Y social, desde nuestras amistades, como también pasando por nuestro compromiso social. Lo que haremos es revisar cada una de las categorías siguiendo el método ver, juzgar y actuar. Primero vamos a ver cómo estamos en esa situación, en esa categoría concreta, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras dificultades y fortalezas. Luego, con el juzgar, vamos a ver y realizar un discernimiento sobre qué es lo que nos pide el Señor de esa situación, de esa categoría, o cómo deberíamos realmente actuar. Por último, vamos a realizar con el actuar uno o varios compromisos para mejorar. Es importante que esos compromisos sean concretos y revisables, ya que es bueno además que el plan de vida se revise cada 6 meses. Este método de ver, juzgar, actuar junto con el plan de vida está propuesto por la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el número 11, así como en el decreto sobre el apostolado de los laicos. Hacer esto concretamente con nuestros jóvenes puede darle y ayudarles a parar, reflexionar sobre sus vidas y marcar un recorrido. Retiros de primer anuncio. Hoy en día han surgido numerosas herramientas como la conocida EFETA, que propone a los jóvenes un retiro de primer anuncio para hablarles del querigma. El contenido de los retiros es totalmente secreto, así que no podemos revelarlo aquí, pero de alguna forma consigue tocar el corazón de todos los jóvenes que van. Es importante que tras el retiro sepamos ofrecerles un espacio donde podamos continuar la formación cristiana, por ejemplo, un grupo de jóvenes o también realizando incluso con nosotros mismos un acompañamiento. A veces ocurre que tras el retiro no saben cuál es el siguiente paso y terminan perdiéndose. También puede ser positivo que organicemos nosotros retiros, nosotros mismos para nuestros jóvenes de la parroquia, aunque ya estén bautizados y participen. A veces el verdadero encuentro con el Señor se va a producir en este tipo de actividades y experiencias. Valorar y cuidar de la vida comunitaria. El Papa Francisco se muestra muy preocupado por el cuidado de la fraternidad vivida en la comunidad. La inserción en la comunidad eclesial no es algo accesorio ni tampoco reducible solamente a la vivencia de los sacramentos. Es cierto que no debemos idealizar la cuestión comunitaria, pues cada una presenta una realidad, pero es importante ver y revisar cómo estamos funcionando y cómo nos presentamos hacia el mundo. Somos una comunidad viva donde vivimos activamente nuestras vidas cristianas. Somos una comunidad que se reduce solamente a la vivencia de los sacramentos. Somos una comunidad acogedora donde da a cada uno su espacio y valor. La comunidad es la base del cristiano y también de cómo vamos a evangelizar. La vida en comunidad refuerza nuestra fe y nos mantiene cerca del Señor. Cuidemos pues esta vida comunitaria para tener las puertas siempre abiertas a quien quiera llegar y para que, si deciden quedarse, puedan vivir como hermanos, ayudarse mutuamente y crear comunidad. Que tengan sus espacios los jóvenes, que se sientan como en casa, que creen hogar y que creen familia. Aprovecharse del mundo juvenil. Nuestros jóvenes de hoy se sienten conmovidos por las artes y el deporte. La música, la pintura, el fútbol, el baloncesto son ámbitos que ocupan gran parte de su tiempo y por el que sienten verdadera pasión. El Papa Francisco nos invita a utilizar todo esto para la evangelización también. Respecto a la música, por ejemplo, podemos crear grupos que canten en misa, que preparen oraciones, conciertos, que compongan canciones juntos.
Respecto al arte, podemos organizar visitas a iglesias, museos o monumentos donde podamos contemplar las obras artísticas y arquitectónicas. Referido al deporte, son muy populares los encuentros juveniles de la Liga de Fútbol o Baloncesto que se realizan entre parroquias. Utilizar las redes sociales. Hablando del mundo de los jóvenes, no podemos dejar de mencionar las redes sociales. Benedicto XVI decía que el ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, sino que es parte de la realidad cotidiana de muchas personas, especialmente de los más jóvenes. ¿Cuánto tiempo pasan en la red social nuestros jóvenes? ¿Cuál es el contenido que están recibiendo? Trabajar con ellos su forma de estar en la red es muy importante, pero también es fundamental que como Iglesia estemos presentes en el mundo digital. Esta presencia puede ser especialmente positiva para abrir caminos nuevos, caminos de evangelización, adaptándonos al lenguaje y a las formas de los jóvenes de hoy en día. Esto no implica cambiar el contenido del mensaje, sino adaptarlo para que sea mejor comprendido por ellos. Fomentar espacios para los jóvenes, para que ellos puedan preguntar, puedan ver qué temas quieren hablar en catequesis, sin miedo. Organizar salidas culturales y religiosas a otros sitios o incluso excursiones de ocio donde puedan estrechar lazos. Organizar campamentos, retiros, participar de los encuentros diocesanos, nacionales o incluso internacionales, como las Jornadas Mundiales de la Juventud. Puede que para nosotros como catequistas nos suponga un sobreesfuerzo, pero indudablemente es muy beneficioso para nuestros jóvenes. Las experiencias de Dios que a veces se tienen en esos lugares van a durar para toda la vida. Importante también fomentar los espacios de diálogo con ellos, que no tengan miedo a preguntar, a debatir. La fe se vive desde la libertad y para ellos deben ser libres para pensar, cuestionar y decidir. Promover la acción social. La mayoría de los jóvenes se encuentran conmovidos por lo que ocurre en el mundo y además necesitan sentirse útiles. Trabajar con ellos la acción social, ya sea a través de voluntariado semanal o concreto en Cáritas o en otras asociaciones, puede ayudarles al encuentro con el Señor a través del otro. En la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, celebrada en Río de Janeiro, el Papa Francisco instó a toda la Iglesia a ser Iglesia en salida, recordándonos que somos discípulos misioneros y que estamos llamados a vivir en constante misión. Animó a los jóvenes a hacer lío en las calles y en las diócesis, a abrir las puertas de par en par en la Iglesia para que todo el mundo pudiese entrar. Fue un discurso que caló tan hondo en los jóvenes que con él se iniciaron numerosas actividades en la diócesis. Vamos a recordar el vídeo. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Está? Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Meses más tarde, Francisco acuñó más aún este término en su exhortación Evangelii Gaudium, donde explicaba que ser iglesia en salida suponía acoger el id de Jesús que estaba presente en todos los escenarios y los desafíos, siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Todos somos llamados a esta nueva salida misionera, a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Por tanto, en este nuevo contexto que nos encontramos, no es tiempo de quedarnos encerrados, sino de abrir las puertas de par en par, de retornar al anuncio de la resurrección de Cristo en la que somos testigos.
Debemos dejar que el Espíritu entre en nuestros corazones y nos dirija hacia donde Él considere conveniente, con fuerza, con confianza y sin miedo a los nuevos caminos.